Corintios capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios, ¿verdad? La segunda carta a la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo estaba en sus últimos tiempos, ¿no?, en esta tierra, y estaba teniendo diferentes aflicciones en los lugares donde él estaba predicando el evangelio. Y muchos hermanos de esta iglesia, muchas personas de esta iglesia, muchos hermanos en Cristo de esta iglesia, empezaron a no creer en las enseñanzas del apóstol Pablo. Era una iglesia que él había fundado con diferentes siervos, entre ellos Timoteo y entre otros, ¿no? Había estado por muchos años en esta ciudad de Corinto. Corinto se caracterizaba por que estaba llena de sabios, personas con entendimiento avanzado, lleno de sabiduría, lleno de entendimiento. Siempre buscaban filosofías o nuevos conocimientos, ¿no?, para tener una mejor idea de la vida. Pero también había mucho paganismo. Normalmente había una plaza en el centro de la ciudad, y enfrente de esa plaza siempre había un templo hacia los diferentes dioses que ellos adoraban. Y de alguna manera estas personas que se convirtieron al cristianismo todavía traían esas actitudes paganas del templo a los dioses que adoraban allí, ¿no? De hecho, muchas de las mujeres que se convirtieron al cristianismo, muchas de ellas incluso se dice, ¿no?, de acuerdo al contexto histórico, se dice que venían de esos templos, muchas de estas mujeres, ¿no? Y estas mujeres se prostituían en el templo porque de esa manera eran sacerdotisas y cometían todo acto de inmoralidades sexuales, porque era parte de la adoración a estos dioses paganos, ¿no? Pero no solamente la iglesia enfrentaba estos desafíos, esta mezcla de lo pagano con las enseñanzas de Cristo, sino que habían llegado falsos maestros también, que empezaron de alguna manera a enseñar que debían de seguir la ley antigua, el antiguo pacto, ¿no? Y empezaron a decirles a la iglesia que no tenían que escuchar al apóstol Pablo. No tenían que enseñar esta doctrina que enseñaba el apóstol Pablo, porque era falsa. En una ocasión el apóstol Pablo dice aquí en la segunda carta de Corintios, le dice: ustedes son mis cartas, son cartas leídas. Ustedes son mis credenciales. Ustedes se convirtieron a Cristo por la predicación del evangelio que les traje a sus vidas. Ustedes son mi mayor testimonio. Yo no tengo que presentar credenciales sobre mi apostolado, sobre mi llamado, sino que los frutos se ven en ustedes. Ustedes los que conforman la iglesia. Pero ahora quieren escuchar a estos falsos maestros que han venido a ustedes, tanto así que le sacan hasta plata, ¿verdad? Le sacan todo, porque ellos vienen a predicar de acuerdo a sus deseos
carnales y a sus propios, ¿verdad? Para su propio bien, para su propio beneficio, y no para beneficio de la iglesia, ni para darle la honra y gloria a Dios. El apóstol Pablo presenta en esta carta también todas sus aflicciones. Si yo me voy a gloriar en algo, dice Pablo, pues yo también he sufrido. He sufrido naufragios, me han apedreado, he enfrentado peligro en las calles donde yo me he conducido. Muchos de mi nación me han perseguido y me han querido matar, etcétera, etcétera. Y el apóstol explica, ¿no? Explica todos los sufrimientos que él ha tenido en la enseñanza que él ha impartido en esta ciudad. El apóstol Pablo manda esta carta, pero no empieza, hermanos, reprochándoles a ellos en esta carta. No empieza con un corazón herido y empieza a, de alguna manera, decirles que, ¿verdad?, de todo lo que se van a morir, ¿no? Él de alguna manera siente que debe de consolar a la iglesia y que les debe de animar a poder conducirse en el verdadero camino que es en Cristo Jesús. Y por eso cuando empieza la carta, empieza presentándose a él mismo como Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. ¿Sí? Y a la iglesia de Corinto, a pesar del pecado que había en la iglesia de Corinto, les llamaba santos. Les llamaba santos, ¿no? Es decir, santos porque fueron apartados de todas aquellas cosas que ellos practicaban. Incluso en el versículo 2, ahí en 2 Corintios 1:2, dice: gracia y paz. Es el deseo del apóstol Pablo hacia la iglesia. Le dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí es cuando vienen los versículos que vamos a estudiar hoy, que espero que sean de bendición para nuestra vida, para el crecimiento espiritual de nosotros en este lugar. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza con una doxología. ¿Qué significa doxología? Significa alabanza a Dios. Significa darle honra a Dios. Y dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y procede entonces a dar una característica importante de Dios, de nuestro Padre Celestial, y dice: Padre de misericordias, Padre de misericordias, y prosigue diciendo: y Dios de toda consolación. Y Dios de toda consolación. O sea, el apóstol Pablo exalta a Dios y da unas características de Dios apropiadas para el mensaje que va a dar en toda la carta. El Dios que yo vengo a predicarles, según Pablo, es un Dios de misericordias y un Dios de ¿qué? De toda consolación. De toda consolación. No les vengo a presentar, ¿verdad?, un Dios ausente, fuera de nosotros. Un Dios que nos condena totalmente por nuestra maldad. Sino un Dios que envió a su Hijo Jesucristo y a través de su Hijo Jesucristo muestra misericordia y muestra también consolación. Este es el Dios, lo presenta Pablo, el apóstol Pablo al inicio de su carta. Este es el Dios que yo les predico y por eso le alabo y por eso le exalto. Es un Dios
Padre de misericordias y un Dios de toda, dice, consolación. Déjenme revisar a ver si está. Sí, ahí va. Versículo 4. Fíjense bien. Entramos al versículo 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es consolar? ¿Qué es consuelo? ¿Sí? ¿Qué es consuelo? Normalmente esta palabra es muy usada, por ejemplo, cuando en diferentes circunstancias había enfermos dentro de las familias. Siempre el enfermo espera más que medicina, más que, ¿verdad? Más que algo para que lo alivie, busca consuelo, busca consolación, busca ese afecto cercano de aquel ser querido que está pendiente de uno, que le lleva el agua, que le lleva la medicina, que le lleva los alimentos, que le lleva una palabra de ánimo, que le lleva una oración, ¿sí? Entonces, muchas veces necesitamos de ese consuelo. En los hospitales hoy en día siempre buscan a algún familiar, a alguien cercano para que esté cerca del enfermo durante el proceso. No solamente para que ayude en las necesidades que pueda tener el enfermo, sino que la cercanía de alguien cercano, de alguien amado, siempre trae consuelo, siempre trae ánimo, siempre nos anima de alguna manera que esté la persona allí, ¿no? A menos que sea su suegra, ahí sí no es consuelo, ¿verdad? Sí, si es su suegra, ahí no atrae consuelo. Trae otra cosa, ¿verdad? Más bien se enferma más. Ira, enojo, no. Trae consuelo, ¿sí? La pregunta es, ¿nosotros hemos sido consolados por Dios alguna vez? ¿Hemos sentido su abrazo, su abrigo? ¿Hemos sentido su cercanía en medio de las tribulaciones? El apóstol Pablo dice, sí, este Dios de misericordia, este Padre de misericordia, este Padre de toda consolación, el cual nos consuela en todas. ¿En cuántas? ¿En algunas? No. En todas nuestras tribulaciones. Dios no promete sacarnos de las tribulaciones. Dios promete acompañarnos en las tribulaciones. ¿Se fija la diferencia? No sé si nota la diferencia. Muchas veces queremos que Dios nos saque de las tribulaciones, que ya de alguna manera no suframos esa tribulación, pero lo que Dios hace es darnos consuelo en todas las tribulaciones. Porque las tribulaciones, hermanos, son necesarias, aunque usted no lo quiera, ¿verdad? Las suegras son necesarias, ¿verdad? Aunque usted no lo quiera, ¿verdad? ¿Qué más tribulación esa? ¿Sí? Cuando usted pasa por tribulaciones, cuando usted pasa por tribulaciones en la vida, siempre es un buen maestro para crecer. Las tribulaciones, las dificultades, siempre va a ser un gran maestro porque usted de alguna manera aprende a soportar esa tribulación, ¿sí? A poder sobrellevar esa tribulación y a pesar de esa dificultad, ese problema o esa tribulación, usted avanza, usted avanza.
porque usted va sorteando esos obstáculos en la vida. ¿Cuántas tribulaciones no hemos pasado? Enfermedades, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas con nuestros hijos, problemas con los vecinos, problemas con la suegra, ¿verdad? Ya basta, ya dejémoslas descansar, ¿verdad? Que descansen en paz. Y de alguna manera nosotros debemos de comprender que el Señor no va a sacarnos de la tribulación, sino que nos va ¿a qué? A acompañar. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a acompañar? Sigue ahí el versículo 4, dice, para que podamos también nosotros, ¿qué? Nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Fíjese bien, es importante esto, porque cuando pasamos la dificultad, la tribulación en nuestra vida, el Señor nos acompaña y salimos fortalecidos cuando confiamos en Él, cuando esperamos en Él, cuando de alguna manera decidimos seguir a Cristo, pase lo que pase. No importando la situación que estemos enfrentando, hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido seguir con Él y Él nos consuela, nos llena de amor, de misericordia, de consuelo en medio de esa tribulación. Pero ¿por qué es importante pasar la tribulación? O sea, ¿cuál es el propósito de pasar esa tribulación? ¿Cuál es el propósito? Y aquí el apóstol Pablo lo da, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y entonces, cuando hemos sido consolados por Dios, cuando hemos sido acompañados por Dios, cuando hemos sido guiados por Dios, cuando hemos sido abrazados, consolados, fortificados por Dios, fortalecidos por Dios, entonces comprendemos cuál es la verdadera consolación de Dios y esa misma consolación que hemos tenido de parte de Dios, la transmitimos a otros. Dios no nos consuela solo para que nosotros podamos estar bien aún en medio de la tribulación. Dios nos consuela para que también tengamos la oportunidad de ¿qué? De consolar ¿a quiénes? A otros también. Hermanos, entonces esa es nuestra tarea. Si hemos sido consolados por Dios, si hemos sido animados, confortados, fortalecidos por Dios en medio de la tribulación, entonces no seamos egoístas, sino que traslademos esa misma consolación que hemos recibido de Dios, la llevamos hacia otros. Consolamos a otros, animamos a otros, fortalecemos a otros, acompañamos a otros, oramos por otros, abrazamos al afligido, abrazamos al necesitado, ayudamos a aquel que necesita consolación. Porque quizás esa persona ni siquiera confía en el Señor. Quizás esa persona no tiene fe en el Señor. Quizás esa persona confía en otra cosa, pero cuando usted traslada la consolación que ha recibido de Dios, esa persona ve en ti a Dios a través de la consolación que tú le das. Y puede glorificar a Dios y puede ser fortificado por Dios a través de ti. Ahora, ¿quién será el mayor maestro? Sino aquel que ha pasado por la misma tribulación que uno está pasando. ¿Sí? Yo no he pasado todavía por un matrimonio que se ha roto. No he pasado, por ejemplo, por un divorcio. Y cuando yo de alguna manera he ayudado
a matrimonios en ese proceso de divorcio, que se han divorciado. Yo quisiera poder ayudarles más, ¿verdad? Pero muchas veces no entiendo cómo realmente ellos se sienten, porque no he pasado por ese proceso. Yo puedo apoyarles, guiarles en la palabra del Señor y buscar el consuelo de Dios para ellos en ese momento. Pero no hay mejor, ¿verdad?, persona que ha pasado por ese mismo proceso, por esa misma tribulación, que pueda ayudar a esa persona. Por eso los fracasos que tú has tenido en tu vida, las heridas que has tenido en tu vida, los pecados que has cometido en tu vida, en el cual no te sientes orgulloso, pueden servir para confortar, para consolar a aquel que está pasando por el mismo proceso. ¿Sí? Me sorprende, siempre que voy al Rudecindo Soto, siempre pues me conforta, ¿no? Poder estar ahí platicando con las personas que están recluidas ahí. Pero yo no he pasado por ese momento, no he pasado por eso, y yo trato siempre de confortarles y llevarles una palabra de aliento. Pero ahí en el Rudecindo Soto, en el hospital, trabaja una persona que se llama Sergio Rescata. No sé si lo han escuchado en las redes sociales, es muy famoso él, ¿no? Él es muy famoso por una obra que él hace, porque él se llama Sergio Rescata, porque él salió de las calles, de la drogadicción, o sea, salió de vivir en la calle, literalmente drogado, alcoholizado, de todo, ¿no? Y cuando usted lo ve a él, está lleno de tatuajes, está lleno de tatuajes. Ven, hasta da miedo a veces acercarse. Yo la primera vez que lo vi, me dio como miedo, ¿no? Como, ¿a qué hora me atraque? Sí. Pero ya cuando lo vi con su traje del hospital, de enfermero, lo conocí, lo saludamos y me explicó un poco de lo que él hace, vi sus redes sociales, y él hace una obra maravillosa. Él va a los canales de aquí de Cúcuta y recoge a todos los de la calle, les quita el pelo, ¿verdad? Los baña, hacen un caldo y le dan de comer, y trata también de rescatar a muchos que quieren pues salir de esa problemática de la calle. Trata de alguna manera de rescatarlo, por eso él en sus redes sociales se llama Sergio Rescata, lo pueden buscar ustedes. Y qué mejor alguien que ha estado en las calles para entender la dificultad de estar en las calles. Yo nunca he dormido en una alcantarilla, hermano, no sé ustedes, pero yo me imagino que ha de ser horrible vivir en una alcantarilla. Nosotros miramos a esas personas y muchos de ellos, hermanos, tenían sus vidas hechas antes de eso, muchos de ellos. De hecho, hay un hermano, el hermano Eric, que nosotros tenemos, que está en la otra iglesia, salió también de las calles y gracias a Dios está restaurado. Muchos de nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y cómo él, con la ayuda de Dios, con el consuelo de Dios, por la misericordia de Dios, fue rescatado. Y él, de alguna manera, también ha tratado de ayudar a otros en esa misma situación. Yo quizás pueda ayudar a esta persona que ha estado en la calle, pero no logro totalmente entender la situación que ellos están pasando porque no he pasado por ese proceso. ¿Qué mejor que esa persona que ha pasado por ese proceso ayude a otro que está en la misma situación? Así que si tú has tenido problemas en tu matrimonio, puedes ayudar a otra familia que pueda estar pasando por ese mismo proceso. Has pasado por procesos de cáncer, puedes ayudar y confortar y consolar a esta persona que está pasando por ese proceso y que quizás tiene mucho miedo de lo que vaya a pasar.
Quizás has cometido pecados terribles, has vivido una vida de alcohol, de drogas o de promiscuidad, has vivido una vida de esta manera y esos pecados que el Señor nos ha rescatado, el Señor nos ha consolado durante ese proceso, pueden ayudar, esa experiencia pasada puede ayudar a consolar a aquellos que están pasando por este mismo proceso, por esta misma tribulación. La invitación del apóstol Pablo es que si hemos recibido el consuelo maravilloso de Dios y que el Señor nos ha acompañado en medio de las tribulaciones, en el proceso de las tribulaciones, y cuando hemos salido de esas tribulaciones, el Señor ha estado siempre con nosotros, confortándonos, ayudándonos. También nosotros es nuestro deber, hermanos, y esto les animo para esta semana y para el resto de nuestras vidas como discípulos del Señor, a que también podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Y finaliza el versículo 4 y dice: por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No va a ser una consolación cualquiera, una consolación tenue, una consolación superficial, porque muchas veces consolamos para que nos vean, para de alguna manera salir del paso. No, hermanos. ¿Cuál es el medio de la consolación que vamos a dar a aquel que está pasando en tribulación también? El medio de la tribulación es la misma consolación que Dios nos dio cuando pasamos por nuestros procesos. No hay mayor consolación, no hay mayor compañía, no hay mayor abrazo que podamos recibir en este mundo que el abrazo, la consolación del Padre. Pero nosotros sí podemos transmitir esa consolación, ese abrazo, esa compañía a aquel que lo necesita, hermanos. Piensa por un momento, ¿a quién vas a consolar en esta mañana, en este día y en esta semana? Piensa por un momento en tu mente a quién puedes ir a visitar hoy, a quién puedes darle palabras de aliento en esta semana. Piensa por un momento a quién vas a ir a abrazar y decirle: Dios está contigo a pesar de este proceso que estás pasando. Piensa por un momento, porque no solamente debemos de aprender estas cuestiones, debemos de ponerla en práctica como el Señor así lo dice en su palabra. Que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, sino que seamos hacedores de ella, como lo dice Santiago en su carta. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Mire que Pablo dice: yo soy seguidor de Cristo, sí. Yo soy llamado por Dios, sí. Yo soy apóstol del Señor, sí. Yo soy un santo, un apartado de Dios, sí. Yo soy parte de la iglesia del Señor, sí. Pero también recibo aflicciones en Cristo. El ser cristiano no nos exime de las aflicciones, de las tribulaciones. Porque así como Cristo pasó aflicciones, tribulaciones en la cruz, nosotros también pasaremos aflicciones en esta vida. Con ser cristiano, muchas veces tenemos esa idea errónea de que porque venimos a Cristo no vamos a pasar aflicciones. No vamos a pasar procesos, dificultades, tristezas, aflicciones, tribulaciones. Vamos a sufrir, hermanos. El Señor ya lo dijo, ¿no? En su palabra. En este mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué nos manda el Señor? A confiar, porque Él ha vencido al mundo, hermanos. El ser cristiano no nos exime de las tribulaciones de este mundo, como ya lo vimos en la vida de Jesús misma, que vino a esta tierra, era el Santo de Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, y aún así padeció en este mundo.
¿Quiénes somos nosotros para no sufrir también aflicciones en nuestra vida? Muchos líderes religiosos enseñan que el cristiano no debe pasar aflicciones. Si pasas aflicciones es que estás en pecado. Y muchas veces atemorizan a las congregaciones, a las iglesias, porque le dicen, si tú estás pasando por esa enfermedad, si tú estás pasando por ese proceso, es que no tienes suficiente fe, es que tú no has dado el suficiente dinero en la iglesia para poder ser sanado, es que tú no tienes confianza en Dios, tú a saber en qué pecado andas. Estar en Cristo, hermanos, también trae aflicciones. Pablo dice, porque de la manera en que abundan, no es que una o dos o tres aflicciones ha sufrido Pablo y sus discípulos y sus acompañantes, no, abundan en tribulaciones. Nosotros abundamos en tribulaciones. Levante la mano. No. ¿Cuántas aflicciones no hemos tenido, hermano? Y si alguna vez usted se ha llenado de culpa, ¿verdad? Porque obviamente somos pecadores, cometemos errores, cometemos pecado, pero muchas veces de las tribulaciones que tenemos no procede del pecado, porque sucede muchas veces de un mundo caído, de personas también que pueden hacer mal a nosotros, que también tienen pecado, que hay orgullo en ellas y por lo tanto, como vivimos en una sociedad llena de pecado, siempre vamos a sufrir. Ser cristiano no nos aleja de las aflicciones. Como una vez escuché a una pareja que le estaba evangelizando y me decía, es que nosotros bautizamos a nuestro hijo de pequeño. No lo íbamos a bautizar, pero lo fuimos a bautizar para que no le hicieran ojo, ¿verdad? Para que no le hicieran brujería, para que no le hicieran mal. Entonces lo bautizamos para que no le llegara mal a nuestro hijo. Es ser cristiano, aunque muchas veces podamos pensar que incluso a los inocentes, a niños pequeños, no les pueda venir dificultades, hermanos. Si no, mire las guerras en este momento. ¿Cuántos niños, cuántas familias, millones de personas han muerto en medio de las guerras? Millones de personas han muerto por enfermedades. Millones de personas mueren por depresión, mueren por enfermedades cardiovasculares, mueren por hambruna en el mundo, mueren por catástrofes naturales. Si no, mira el que acaba de suceder en Venezuela. Da dolor ver familias abrazadas abajo de los escombros, aplastados por los escombros. Niños, mujeres, ancianos, bajo los escombros. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida? ¿Estamos actuando? ¿Estamos consolando? Porque el mundo no va a consolar. Somos nosotros como iglesia los llamados a consolar a nuestro hermano, a nuestra hermana, al necesitado, al que está pasando por diversas tribulaciones. Somos nosotros, la iglesia del Señor, los llamados, hermanos, a despertar, a vivir un cristianismo vivo, un cristianismo práctico, un cristianismo que se mueve a buscar al perdido, hermanos. No solamente es menester de los líderes de la iglesia poder llevar consolación, poder llevar palabra, el evangelio a los demás. Es menester, es tarea de todos y cada uno de nosotros consolar al afligido, ayudar al necesitado, llevar oración y palabras de vida eterna a los que necesitan del Señor en este mundo. Despertemos de una vez, despertemos y seamos una iglesia activa que se mueve a hacer la obra que el Señor nos ha
enviado a hacer en este lugar. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén, hermanos. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, dice, así abunda también por el mismo Cristo. ¿Qué abunda, hermanos? Nuestra consolación. Nuestra consolación. No deje de confiar, hermanos, el Señor está con usted. El Señor lo está acompañando. No sé en qué está pasando en su vida en este momento, pero déjeme decirle que el Señor está con usted. El Señor lo acompaña en ese proceso. No le promete quitarlo de la tribulación, pero sí promete acompañarlo en ese proceso para que podamos crecer, para que usted pueda crecer en el Señor, fortificar su fe y esperar la consolación eterna en aquel día en cuando venga el Señor por segunda vez. Quiero que me acompañen ahora sí, quiero que me acompañen por favor a Salmos, al libro de Salmos. Libro de Salmos. En el Salmo 34, hermanos. Acompáñenme ahí en el Salmo 34. Versículo 1 en adelante. Este salmo, hermanos, fue escrito por el rey David. Había sido ungido David. Pero había un rey todavía en Israel, el rey Saúl. ¿Y qué quería hacer Saúl con David? Quería, ¿verdad? Matarlo, hermanos. En medio de esa persecución, Saúl lo estaba buscando por todos lados. David no sabía qué hacer. Se metió a una cueva. Y ahí clamó a Dios por protección y consuelo para su alma, para su vida. Y dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, le oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Usted puede leerlo en su casa, todo el Salmo, pero algo particular que dice David aquí es que él buscó de Jehová y el Señor le oyó en medio de la angustia. Le dio paz, le dio tranquilidad, le dio bendición en medio de las tribulaciones. El Señor estuvo con él todo ese momento, todo ese proceso. Y eso le ayudó a David a tener un buen reinado. David cometió muchos errores, pero él siempre clamó a Dios, buscó de Dios en medio de la angustia. Hermanos, póngase en pie. Quiero finalizar en esta
en esta mañana, describiéndole cómo va a ser en aquel día cuando venga el Señor. Y es muy importante, hermanos, es muy importante que nosotros pensemos que en esta vida en que nosotros estamos solamente es un proceso, es un momento. Porque esta vida, hermanos, nos ayuda a poder visualizar en gran manera la misericordia de Dios. Porque va a llegar un momento en que vamos a ser consolados completamente. Vamos a sentir ese consuelo de Dios de manera completa, de manera maravillosa, cuando el Señor venga por segunda vez. Apocalipsis 21:1 en adelante nos ayuda a entender cómo será ese momento glorioso. Y es aquí donde nos da esperanza, hermano, que aunque a veces pasamos aflicciones, tribulaciones en esta vida, va a llegar un momento en donde vendrá el Señor y nos traerá el consuelo más excelente y maravilloso que podamos sentir en nuestra vida. Porque el Señor estará presente con nosotros todos los días de nuestra vida en la eternidad. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó con el primer cielo y la primera tierra? Pasaron. Y el mar ya no existía más. El mar que es símbolo en Apocalipsis del caos, del dolor, de las tormentas. El mar es símbolo del caos, ¿no? De lo desconocido. Ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Juan ve la santa ciudad y nos la describe a nosotros, para que tengamos esperanza de este consuelo completo. La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, es decir, la casa de Dios, ¿no? Con los hombres. Ya Dios ya no va a ser lejano, sino que va a estar presente con nosotros. Dice, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará ¿con quién? Con ellos. ¿Y ellos qué serán? Su pueblo, hermanos. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén, hermanos. Y Dios mismo, dice, estará con ellos ¿como quién? Como su Dios. Si todavía tienes dudas en medio de la aflicción, va a llegar un momento, hermanos, en que toda duda se disipará, porque tú lo verás cara a cara. Lo verás al Señor estar con nosotros. Versículo 4. Enjugará Dios, mire el consuelo, toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá, ¿qué? Muerte, hermanos. Esa muerte que tanto miedo le tenemos, en ese momento cuando estemos con el Señor resucitado, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá, ¿qué? Más clamor. Ya no tendrá que clamar, ya no tendrá que llorar, ni tendrá que dolor, hermanos. Ya no habrá dolor, no habrán enfermedades, no habrán angustias, no habrán aflicciones. Dice, porque las primeras cosas, estas cosas que estamos pasando, pasarán, hermanos. Pasarán en aquel día. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas.
todas las cosas hago nueva. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escríbelas, porque los que escuchen estas palabras hoy, en este día maravilloso, en este 2 de agosto del 2026, esta iglesia está escuchando estas palabras que escribió Juan hace más de 2000 años. Dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente, ¿de dónde? Del agua de la vida. Créalo, hermanos. No habrá sed. Señor llenará nuestra vida del agua de la vida, hermanos. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será ¿qué? Mi hijo. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Pero hay una advertencia, hermanos. No dejemos al lado esta advertencia. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, es la muerte segunda. Iglesia, ¿somos de este grupo último o somos del primero? Somos del primero, hermanos. Confíe. Confíe en estas palabras fieles y verdaderas. Confíe que el Señor dará consuelo, un consuelo total en aquel día. Pero mientras llegue ese día, estamos siendo consolados por el Señor en este momento. Pero no solamente estamos siendo consolados por el Señor, sino que nos llama también a consolar a otros que estén pasando por la misma situación. Amén. La luz de Cristo.